tal? Mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida a tu programa Cimientos Correctos. Y en esta ocasión vamos a seguir viendo el tema de la actitud. Estamos viendo temas de liderazgo aplicados a nuestras vidas de acuerdo al libro de Proverbios, donde podemos tomar estos consejos sabios y ponerlos en práctica, ¿sí? Lo que estamos haciendo es retomar principios que ya conocemos, pero que tenemos que mejorarlos, ¿sí? Cada quien en nuestros corazones examinemos las actitudes que tenemos, las cosas que tenemos que cambiar para mejorar. Siempre hay que buscar la manera de mejorar en todas las cosas y pues, de ir más adelante, ¿verdad? No quedarnos estancados, no conformarnos y no ir hacia atrás, sino ir adelante. Para atrás ahora sí que ni para agarrar vuelo ni para el arranque. Siempre vamos adelante. Con Cristo vamos de victoria en victoria. Y si hay cosas en nuestras vidas con las que hemos batallado, hemos tenido dificultad, pues con la ayuda del Espíritu Santo vamos a mejorarlas. Y Él nos va a dar revelación, nos va a iluminar, nos va a dar conocimiento y nos va a enseñar qué hacer y cómo hacer las cosas. Así que yo creo que vayas conmigo a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7. Y la escritura dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Si algo va a revelar quiénes somos, pues no es la apariencia. Hay personas que se dejan llevar por la apariencia y nos dejamos también llevar por la apariencia. Hay tanta gente que te asombrarías de ver lo que han hecho, lo que son, pero que los pasamos por altos por una apariencia que va en contra de nuestro prototipo, de nuestra imagen que tenemos, de lo que debe de ser una persona, o un profesionista, o una persona pues de recursos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un genio. Entonces, cuando choca con nuestra imagen, nuestro prototipo, pues a veces juzgamos, ¿verdad? Y nos llevamos, pues ahora sí que pues nos asombramos de las cosas que podemos ver en las personas. Hay personas que se hacen pasar por, pues, gente, ahora sí que indigentes, y que están pidiendo dinero en las calles. Pero cuando tú descubres sus vidas, pues no viven ni son indigentes, ¿verdad? Entonces nosotros nos dejamos llevar a veces por las apariencias y a veces también vemos, pues por las apariencias pensamos y juzgamos pues lo que sería una persona, lo que es una persona que lo vemos de cierta manera o vemos lo que refleja o lo que dice, lo que hace, pero deja mucho que ver con lo que realmente es, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios y ver lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón es lo que realmente va a manifestar quiénes somos. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. De la abundancia del corazón salen los hurtos, salen las fornicaciones, los adulterios, los homicidas. Todo eso sale de nuestro corazón. Pero es de lo que estamos llenos, ¿sí? Nosotros, bueno, ahora que estamos en Cristo, debemos de llenarnos con la palabra de Dios. Y qué mejor el escudriñar las Escrituras, el leerlas y el ponerlas por obra. Y en este tema estamos viendo acerca de la actitud. Vimos que la actitud pues puede ser positiva o negativa. Podemos tener una actitud buena o una actitud mala. Y todo eso va a traer cosas a nuestras vidas. Si nosotros somos personas pesimistas, negativas, pues vamos a repeler las personas, vamos a repeler lo que está a nuestro lado. Y en lugar de atraer cosas buenas a nosotros, pues se van a alejar de nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que prestar atención en lo que hay en nuestro corazón, no tanto cómo decimos las cosas o cómo se ven, pero qué es lo que hay en nuestro corazón. Una persona que es positiva, pues no nada más es porque está pensando, ay, voy a decir esto y cambias el chip de la mente, no, sino porque en su corazón la ha llenado de cosas buenas, ¿verdad? Que está produciendo un resultado diferente, un resultado positivo. Entonces, ahora quiero que veamos, de acuerdo a la palabra de Dios, algunos ejemplos en la Biblia
de personas que pudieron ser personas que tuvieron una actitud positiva o pudieron tener una actitud negativa. Y vamos a ver los resultados que esto pues produjo. Y el primer ejemplo que vamos a ver va a ser el de la vida de José. José era un jovencito, bueno, era un hijo de familia, tenía varios hermanos y era el preferido del papá, ¿verdad? Entonces ya José también tenía ciertos dones, él podía tener sueños y Dios le revelaba cosas en sueños y eso causaba pues envidia con sus hermanos, no solamente porque era el hijo o era hijo de una mujer que amaba mucho su padre, pero también porque veía el favoritismo de su papá, ¿verdad? Pero también tenía ciertos dones que Dios le había dado a él y causaba mucha envidia y celos con sus hermanos, a tal punto de que pues lo vendieron como esclavo. Hicieron creer a su papá que lo habían matado las fieras y que pues su papá se quedó sin un hijo, ¿verdad? Dejaron que su papá cargara con ese sufrimiento, con ese dolor. Entonces lo que estaba en el corazón de ellos, pues se manifestó, los celos, la envidia, el coraje, todo eso que estaba en sus corazones, la amargura, ¿verdad? Por los celos con su hermano, era la sangre, aunque fueran medios hermanos, pero era su hermano. Y no les importó el dolor de un padre, el dolor de su papá, de su mamá, de no saber de su hijo, ¿verdad? Darlo por perdido, ya por muerto. Imagínate cuántos años pasaron de cuando sucedió ese acto, ese hecho, hasta cuando José pudo volver a ver a su papá, ¿verdad? Y cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánto pesar hubo en el corazón de este padre. Pero lo que brotó, lo que surgió en sus hermanos fue producto de lo que había en sus corazones. Y aquí vemos una actitud negativa por parte de sus hermanos. Pero fíjate la actitud de José. José podía tener amargura, podía estar resentido, con odio, con coraje, ¿verdad? Todo eso que sería normal que lo tuviera por lo que habían hecho sus hermanos con él, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña y nos cuenta la historia de José, nos cuenta también cómo fue vendido como esclavo, llevado a otro país, a otro lugar diferente a su cultura, diferente a su familia, a sus costumbres y todo, ¿verdad? Y a servir, a trabajar. Acá era hijo de familia, acá tenía pues siervos o tenía gente que trabajaba con su papá. Pues simplemente era parte de una familia, tenía amor, tenía por parte de sus padres, ¿verdad? Tenía las comodidades, alimento, tenía todo. Y fue llevado como esclavo a otro lugar, a otro país lejano. Y ahí cuando fue vendido como esclavo, él podía tener la peor de las actitudes, ¿verdad? Estar con una actitud de que, ay, pobrecito de mí, mira lo que me hicieron y cómo estoy sufriendo y yo por qué, y a mí por qué no me dan, y a mí por qué no me hacen, y estar con ese pesar y pesar y pesar y lamento, que finalmente no nos va a llevar a nada. Lo único que podemos hacer es sacudirnos todo lo que está a nuestro alrededor, sacudirnos lo que si te dan o te dan, te hacen o no te hacen, sacúdelo, quítalo de tu vida, quítalo de tu camino, ¿verdad? Porque nada más nos va a estorbar, nos va a hacer tropezar, nos va a detener en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y estas pequeñas piedras que están puestas en nuestro camino, que nos ponen en nuestro camino o con las que nos podemos tropezar o encontrar en nuestro camino, pues sirven para dos cosas, ¿verdad? O te fortaleces o te caes, o sales adelante o vas a tener una actitud pues así, de pobrecita de mí, ¿verdad? De víctima, una actitud de víctima. Y eso no nos va a llevar a nada. Entonces, en este caso, José tuvo una actitud buena, una actitud diferente. Ahí cuando era siervo, pues él servía y yo creo que era el mejor porque siempre lo ponían, le daban responsabilidad, lo ponían a cargo de gente, lo ponían a cargo de responsabilidades que los que eran sus jefes, pues dependían de él y confiaban en él, que no tenían que preocuparse de nada. Aun cuando él quiso hacer lo bueno y fue puesto en otro nivel, ahora sí que en el servicio, ¿verdad? Pues vemos que
la esposa del mero mero, ¿verdad? Pues le gustó, le echó el ojo a José, ¿verdad? Entonces, pues no solamente le quería echar el ojo, pero ¿qué fue lo que decidió José? José podía haber dicho, bueno, de aquí soy, de aquí me aprovecho, y pues si se está dando esto, pues aquí yo lo tomo, ¿verdad? Pero él decidió pues seguir con sus principios, seguir con lo que él creía y él respetaba a su autoridad, ¿verdad? La valoraba y prefirió huir que caer en la tentación, ¿verdad? Todo estaba puesto a su favor para aprovecharse de esa situación. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en lugares así, en el trabajo, en cualquier empresa o en donde tú te desenvuelvas, que podemos tener oportunidades que podemos aprovechar con ventaja de otros, pisando a otros o haciendo cosas que no están correctas para lograr un beneficio propio? Y tú puedes decir, yo puedo decir, bueno, pues si esto está aquí, pues lo tomo. Esto está aquí, pues ya me lo pusieron aquí, está en el camino, pues yo me lo apropio y véngase para acá, ¿verdad? Pero yo creo que finalmente lo que está en nuestro corazón es lo que se va a reflejar. Si en tu corazón está el temor de Jehová, vas a tener temor de Jehová y te va a impedir, te va a detener que hagas y que cometas cosas que no agradan a Dios. Y lo que hizo José fue huir de la situación. Por hacer lo correcto y huir, bueno, él fue puesto también nuevamente en la cárcel, ¿verdad? Y ahí estando en la cárcel, pues no se deprimió, ¿verdad? O no nos dice la palabra de Dios que se deprimió o que agarró coraje, que se quiso vengar, que quiso hacer su voluntad y hacer justicia por su propia mano, sino que él fue, pues ahora sí que el encargado de la cárcel dependía de José para todo y él no se preocupaba de nada, ¿sí? Y tú dices, pero si está en la cárcel, está ahí preso, ¿cómo es posible que pase eso, no? ¿Cómo es posible que lo metieron a la cárcel por hacer algo correcto? Lo debieron haber promovido, lo debieron haber impulsado, le debieron haber hecho esto, dado aquello, y fue castigado, ¿verdad? Al que obra justamente, a veces lo tratan injustamente y no le recompensan, y al que actúa injustamente lo suben, lo promueven, lo impulsan, le dan, le hacen, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado, todas esas cosas pueden dañar nuestro corazón. Ciertamente, cuando hay injusticia, cuando se hacen las cosas incorrectas, te va a doler, ¿verdad? Si tú te lo hacen a ti, te va a doler. Si lo hacen a otra persona, que tú dices, es que eso no es justo, no es correcto, te va a doler, te molesta, porque hay algo dentro de nosotros que quiere hacer lo recto, que quiere hacer lo bueno, que quiere hacer las cosas justamente. Entonces, tú y yo podemos tener una actitud buena o una actitud mala, ¿verdad? En las circunstancias. Pero la actitud que tú y yo tengamos va a determinar un resultado bueno o un resultado triste. En el caso de José, él tuvo una actitud positiva, él tuvo una actitud buena, porque él se sometió a una autoridad, él tuvo y guardó obviamente su corazón, si no, pues yo creo que también la palabra de Dios no lo hubiera revelado, si había amargura, si había tristeza, si había todo eso en su corazón, del sed de venganza, querer, ahora sí que vengarse por lo que hicieron sus hermanos, ¿no? Pero todo eso fue pues ahora sí que un tiempo pues que pasó ahí en ese país. Y lo que vemos, el resultado que vemos en la vida de José es que finalmente se hizo justicia, finalmente en el momento exacto Dios obró a su favor. ¿Sí? No era de que Dios lo había pasado por alto, de que Dios se había olvidado de él, que Dios no se acordara de él, que Dios no le importara, no. Hay cosas que suceden en nuestra vida que no le encontramos una explicación o no sabemos por qué pasan las cosas, pero yo creo que detrás de todo podemos aprender cosas buenas y podemos aprender a depender de Dios, confiar de Dios principalmente y únicamente y quitar los ojos del hombre, ¿verdad? Quitar los ojos de la situación de las personas y de las cosas y ponerlos nuestros ojos en Dios y confiar que Dios sabe nuestro caminar,
Dios sabe lo que está delante de nosotros, lo que viene delante de nosotros. Y si nosotros guardamos nuestro corazón, aún en medio de las injusticias, aún en medio de los engaños, aún en medio del abuso, aún en medio de la ofensa, del coraje, de los maltratos, Dios va a obrar a nuestro favor, ¿verdad? Dios va a obrar a tu favor. Y en la vida de José llegó el momento en que Dios lo levantó, ¿verdad? Dios lo estaba usando y lo usó para beneficio del pueblo de su padre. Donde hubo hambruna, donde hubo escasez, pues Dios le dio la sabiduría. Dios le dio el entendimiento que ya le había mostrado años antes, ¿sí? Cuando tenía sus sueños, cuando estaba joven y le mostraba sueños y le mostraba a Dios lo que iba a pasar. Bueno, no fue inmediatamente después de que tuvo esos sueños que se llevaron a cabo. Pasaron años donde su carácter fue procesado, donde él creció, donde él maduró y donde él tuvo la oportunidad y estuvo en el lugar exacto, en el momento exacto, aunque parece todo, ahora sí que, pues, que no es correcto, ¿verdad? ¿Cómo iba a estar en la cárcel? Pues Dios lo sacó de la cárcel o de ahí del pozo y lo llevó ahora sí que al palacio, ¿verdad? Y lo usó para gobernar con sabiduría, con entendimiento, pues con la mano de Dios, ¿verdad? Con el poder de Dios, con la autoridad de Dios, lo usó para beneficio de toda esa gente. Y ahí pudo restaurar la relación con sus hermanos, restaurar esa relación que estaba rota, esa relación que se había perdido, y pudo encontrarse con sus hermanos, pudo encontrarse nuevamente con su familia y ver a su padre, ¿verdad? Y poderlo bendecir, poderlos ayudar. Pero tuvo que haber algo en su corazón. En la relación que él tenía con Dios, pues en el tiempo que él pasaba con Dios, en la forma que Dios se le revelaba o en la forma que Dios le enseñaba a él, que él pudo mantener su corazón de contaminación. Es muy fácil, yo te lo puedo asegurar, te lo digo por experiencia, es muy fácil contaminar nuestro corazón con las cosas que están a nuestro alrededor, con las cosas que vemos que podrían ser injustas a nuestros ojos, que podrían ser incorrectas, pues que nos dañan, nos lastiman, ¿verdad? O ya sea palabras, o sea actitudes, o sean hechos. Pero si tú y yo somos sensibles a la voz de Dios, si tú y yo tenemos temor de Dios, si tú y yo tenemos un corazón que nos humillemos delante de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Dios sana nuestros corazones, Dios va a cambiar nuestros corazones, Dios nos va a cambiar ese dolor, esa tristeza o eso que tengamos en nuestro corazón que no le agrada a Dios y que nos esté estorbando para recibir las bendiciones de Dios. Y cuando tú y yo lo hacemos, entonces las cosas empiezan a fluir, las cosas van a empezar a darse y a seguir un cauce, ¿verdad? Es como un río, que si en el río lleva una corriente, ¿verdad? Su cauce natural lleva una corriente, pero si hay troncos, si hay piedras, si hay ramas, si hay basura, entonces la fuerza que lleva ese río se detiene, sigue fluyendo, pero lo que va a fluir puede ser muy poquito o puede ser mucho, dependiendo de lo que haya ahí. Y más si de repente hay animales muertos y tanta contaminación, el río y el agua empiezan a contaminarse. Lo que hay ahí en esas aguas empieza a vivir o muere, ¿verdad? Dependiendo de lo que haya. Y eso pasa en nuestros corazones. Si en nuestro corazón está lleno de la presencia de Dios, lleno de la palabra de Dios, y quitamos todas esas cosas que nos están lastimando y dañando, entonces esa agua va a empezar a fluir y va a ser un agua de vida que va a correr, ¿sí? Si hay cosas que nos están lastimando y nos han dañado y que están ahí, cosas muertas, cosas que apestan, ¿verdad? Que huelen mal, cosas que no están bien, lo único que van a hacer es contaminar nuestro propio río. No son las personas, no son los que están alrededor, no es lo que está afuera. De nosotros mismos procede la vida y la muerte. De nosotros mismos va a salir vida y va a salir muerte, y nosotros la vamos a manifestar con lo que nosotros decimos y constantemente estamos diciendo, principalmente lo que decimos de nosotros mismos y lo que estamos diciendo de los demás. Entonces está corriendo un río revuelto con palabras de vida y con palabras del mundo, con palabras de muerte. ¿Qué es lo que va a producir? No va a producir nada, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Pues ese es en la vida de José.
En otra parte de la escritura nos habla acerca de una mujer que tenía un flujo de sangre, que tenía ya más de 12 años de estar enferma y estaba padeciendo. Ya había gastado todo lo que tenía, ya había ido a todos los doctores de esa época con todos los tratamientos que había en ese entonces, pero en lugar de mejorar le iba peor, hasta que escuchó hablar de Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios que esta mujer escuchó hablar de él, porque cuando ella estaba en su casa, no estaba afuera, no estaba en la iglesia, no estaba en una reunión, cuando ella estaba en su casa, ella dijo, yo voy a ir ahí donde está él. Si yo voy y toco su manto, el borde de su manto, yo voy a sanar. Ella ya había escuchado del poder milagroso del Señor Jesucristo, ya había escuchado de su fama, ya había escuchado de los milagros, de las maravillas, de los prodigios que se estaban llevando a cabo, posiblemente de la gente que ya había resucitado y de todas las multitudes que le seguían. Entonces ella tuvo que haber escuchado algo bueno acerca del Señor Jesucristo para pensar de que, bueno, si yo voy, se iba a arriesgar a salir. Y en esa cultura, si tú salías y con el flujo de sangre, pues eras inmunda, o tenías que estar diciendo inmundo, inmundo, o si no te iban a apedrear, ¿verdad? Porque estabas contaminado. Entonces ella se atrevió a salir de su casa, a salir de donde estaba y atreverse a ir entre la multitud y arreglárselas para poder ir a tocar el borde de su manto. Ella podía haber dicho ahí en su casa, pues ya para qué voy, ya no tengo dinero, a lo mejor me va a pedir una ofrenda, ¿verdad? Para poderme sanar, a lo mejor voy a tener que darle ofrendas a sus discípulos para poder acercarme a él, o si yo voy, pues ¿quién soy yo? Yo no me conoce, sus guarudas no me van a dejar acercarme a él, sus guardaespaldas no me van a dejar que me le acerque, me van a correr, me van a decir, ya quítenla, aléjenla del camino, que no moleste al maestro, ¿verdad? Entonces, había muchas cosas que ella podía pensar que le limitaran en su decisión, pero ella determinó en su corazón, si yo voy, cuando yo vaya y lo toque, yo voy a sanar, yo voy a hacer. Eso fue lo que salió de su pensamiento, salió de su corazón y lo dijo. Y después de que ella lo dijo, no se quedó ahí, ella actuó. Muchas veces podemos decir cosas, pero no las llevamos a cabo, no las actuamos. Y necesitamos, la fe es acción, necesitamos dar los pasos de fe, necesitamos dar el paso, ¿verdad? Y Dios te va a poner el piso, Dios te va a abrir el camino, Dios te va a traer la provisión, Dios va a manifestarse poderosamente a tu favor, ¿verdad? Si tú te atreves a creerle. Así como le hizo esta mujer. Esta mujer, a lo mejor como muchos, ¿verdad? Que les dan un reporte negativo, ya no hay solución, ya hicimos todo lo que podíamos, ya no hay pues cura para ti, no hay medicamento, pues ya te mando a tu casa a morir, arregla tus cosas y ya prepárate porque en cualquier momento te mueres, ¿verdad? Que es lo que pasa a veces cuando la gente es desahuciada. Ya no hay solución con la ciencia médica, ya se hizo todo lo que podían, ya no saben más qué hacer, entonces ya mandan a la gente a que descanse, a que disfrute de su familia, a que salga de viaje, que disfrute sus últimos momentos, ¿verdad? Y posiblemente ya era un caso así, un caso perdido, pero ella no se dejó llevar por sus emociones, ni como su cuerpo se sentía. Ya tenía 12 años de estar batallando con esto, ¿sí? ¿Cuánto nosotros a lo mejor estamos batallando con situaciones emocionales o físicas, o espirituales, ¿verdad? Que estás batallando y que ya te acostumbraste a ella, que ya hiciste, pues te acostumbras, ya sea a vivir con el dolor o a vivir con el problema o a vivir con la situación y no pones un alto o no tomas una solución drástica o una solución que te animes a creer el todo por el todo, ¿verdad? O a dar el paso de fe. Siempre estamos esperando, no, pues hasta que me dé, no, pues hasta que me aprueben, no, pues que me digan, no, pues que me hagan, no, pues hasta que me ayuden. No, atrévete a creer. Estás creyendo por algo, atrévete a creer. Estás creyendo por una casa, pues busca las casas, ve, entra, toma posesión, pues tómale fotos, declara, ve a orar, reclámala o ve a preguntar cuánto cuesta, ¿verdad? No nada más, bueno, si el Señor quiere me la va a dar. No, si el Señor quiere, no, pues ve y ve lo que
lo que tú necesitas, lo que tú estás creyendo. Tenemos que dar los pasos de fe, así como lo hizo esta mujer. Y tú y yo podemos tener una actitud de que, bueno, pues no, hasta que quieran, hasta que me ayuden, hasta que me den, hasta que me aprueben el crédito. No, el crédito ya fue aprobado y tenemos una línea de crédito, ni siquiera una línea de crédito, tenemos una chequera celestial para disponer a nuestro favor, ¿verdad? Claro, no vamos a abusar y no la vamos a despilfarrar, ¿verdad? Pero si aún así lo hiciéramos, tenemos ese Dios tan maravilloso que Él nos ha dado todo. Él es un Padre bueno, Él nos ama. Y así como esa mujer, ella se atrevió y dio el paso de fe y fue y tocó el borde del manto de Jesús, a tal grado que él sintió que ese poder salió, esa virtud salió y la mujer en ese mismo momento sanó. Pero ¿qué tal si ella nada más se hubiera quedado en casa pensando, y si yo hiciera esto, y si yo pusiera un negocio, y si yo vendiera gorditas, y si yo hiciera pies, y si yo fuera a dar clases, y si yo pusiera este negocio, y ahí nada más nos quedamos con puros pensamientos, pero no damos el paso de fe. Tenemos que actuar, tenemos que dar el paso de fe y tener una actitud que agrada a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que las finanzas, si aquí no te lo aprueban, Dios ya te lo aprobó, porque Dios es el que puso el querer como el hacer. Él es el que está poniendo ese deseo en tu corazón. Así que anímate a creer y da el paso de fe. Créele a Dios y aviéntate. Si te dicen a tu alrededor, no, ¿tú quién eres? Tú no vas a poder. Tómalo como que tú puedes, ¿verdad? Y sí vas a poder. Y nada más tómalo como una oportunidad para brincar esa piedra de obstrucción, ¿no? Es un obstáculo. ¿Qué vas a hacer? O le das la vuelta o la brincas, ¿verdad? Pero que no te detenga, que no te limite y que no te quedes ahí al borde del camino. Yo creo que Dios tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros. Él quiere manifestar su amor y su gloria en tu vida, en tu familia. Así que atrévete a creer y ten una actitud de acuerdo a la palabra de Dios, una actitud positiva, una actitud que agrada a Dios. Dios es el Dios todopoderoso. Dios es el Dios invencible. Dios es el Dios sobrenatural y está por encima de todo lo natural. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.